Un matrimonio de conveniencia, un contrato frío y dos corazones que nunca debían conectarse. Cuando la ambiciosa Ana Lucía firma un acuerdo matrimonial con Gabriel, el poderoso CEO del grupo Altamira, ninguno imagina que los términos cuidadosamente redactados no contemplaban una variable crucial: el amor inesperado. Mientras Gabriel comienza a cocinar para ella después del trabajo y la defiende apasionadamente en una fiesta familiar, sus sentimientos evolucionan más allá del papel. Podrán mantener la farsa cuando el corazón de Gabriel ya no pueda negar lo que realmente siente por Ana. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Ana Lucía observaba con atención cada detalle de la oficina ejecutiva mientras esperaba que el imponente hombre frente a ella terminara de revisar unos documentos. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales del piso 40, bañando la estancia con tonos dorados que contrastaban con la formalidad del momento. A sus 25 años, nunca imaginó encontrarse en semejante situación, negociando un matrimonio por conveniencia con Gabriel Montero, el enigmático y poderoso CEO del grupo Altamira. La propuesta había llegado de manera inesperada 3 días atrás, cuando ambos coincidieron en el ascensor y ella, sin saber que él la escuchaba, había expresado su frustración por la constante presión familiar para casarse. Ahora, con Sentinel, las manos ligeramente temblorosas, pero la mirada firme, esperaba que él terminara de enumerar los términos del acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre. Gabriel levantó la vista de los papeles y la miró con aquellos ojos penetrantes que parecían leer cada uno de sus pensamientos. 15 millones de pesos para tu familia como dote, un contrato de matrimonio por 5 años y absoluta discreción sobre la naturaleza de nuestro acuerdo, resumió con voz profunda y calculada. A cambio, ambos obtenemos libertad de las presiones familiares y mantenemos nuestra independencia personal. Ana Lucía asintió lentamente, consciente de que este pacto representaba una solución pragmática a sus problemas. Desde que había perdido a sus padres a los 15 años, sus tíos no habían dejado de presionarla sobre la importancia de un buen matrimonio, convirtiéndola en el centro de innumerables citas a ciegas y presentaciones incómodas con potenciales pretendientes que solo veían en ella una oportunidad de ascenso social. El silencio en la oficina se volvió casi tangible mientras Ana Lucía consideraba las implicaciones. Su formación en la Universidad Nacional y su ética de trabajo impecable la habían convertido en una empleada ejemplar del grupo Altamira. Pero nunca había imaginado que su vida personal se entrecruzaría de manera tan dramática con su carrera profesional. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, incapaz de contener la duda que la carcomía desde que recibió la propuesta. Gabriel se levantó de su sillón de cuero y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda momentáneamente. Eres discreta, inteligente y no buscas una relación romántica. Además, tu situación familiar es similar a la mía. Ambos necesitamos escapar de expectativas ajenas, respondió con una franqueza que paradójicamente ocultaba más de lo que revelaba. Ana Lucía observó el perfil recortado de Gabriel contra el horizonte urbano. A sus 32 años, él representaba el éxito empresarial personificado. Imperio Altamira había triplicado el valor de la compañía en apenas 5 años bajo su dirección. Sin embargo, los rumores sobre la presión familiar para que produjera un heredero eran bien conocidos en los círculos empresariales. ¿Qué sucederá cuando termine el contrato?, preguntó ella, siempre práctica, siempre pensando en contingencias. Gabriel se giró para mirarla directamente, con una expresión indescifrable en su rostro anguloso. Divorcio discreto, división de bienes según lo estipulado en el contrato, y cada uno seguirá su camino,
Sin dramas, sin complicaciones, respondió con una seguridad que parecía ensayada. El contrato matrimonial estaba redactado con precisión milimétrica, abarcando cada posible escenario y contingencia. Ana Lucía lo revisó meticulosamente, agradeciendo mentalmente sus estudios en administración, que le permitían entender las implicaciones legales de cada cláusula. No habría obligaciones conyugales, mantendrían habitaciones separadas y en 1200 público presentarían la imagen de un matrimonio cordial pero reservado. A efectos prácticos, sería como tener un compañero de apartamento con quien ocasionalmente asistir a eventos sociales. La propuesta era perfectamente racional, una solución elegante a problemas mutuos. Sin embargo, mientras deslizaba su mirada por las páginas del contrato, una sensación inquietante se instaló en su pecho, como si estuviera pasando por alto algo fundamental. Tu familia recibirá el dote en cuanto firmemos el Vision 200. Acuerdo, continuó Gabriel, interrumpiendo sus pensamientos. Supongo que eso satisfará sus expectativas sobre tu matrimonio. La mención de sus tíos provocó una mueca involuntaria en Ana Lucía. Desde la muerte de sus padres, ellos la habían acogido, pero su generosidad siempre había venido acompañada de expectativas imposibles de cumplir. La idea de liberarse de esa presión constante resultaba casi embriagadora. Ellos estarán más que satisfechos con el arreglo económico, respondió con un deje de amargura que no pasó desapercibido para Gabriel, quien asintió comprensivamente, como si reconociera en ella un reflejo de sus propias circunstancias familiares. La tarde avanzaba, mientras ultimaban los detalles del acuerdo. Ana Lucía no podía evitar preguntarse qué diría su madre si pudiera verla en ese momento, negociando un matrimonio como si fuera una transacción comercial más. La imagen de sus padres, difusa ya por el paso del tiempo, apareció en su mente. Su madre, con su eterna sonrisa, cálida, y su padre con aquella mirada de orgullo cuando ella conseguía algún logro académico. ¿Entenderían su decisión? ¿La juzgarían por elegir un camino tan pragmático hacia la independencia? La voz de Gabriel la devolvió al presente. ¿Tienes alguna otra pregunta antes de firmar?, inquirió con tono profesional, como si estuvieran cerrando cualquier otro negocio corporativo. Ana Lucía respiró profundamente antes de formular la pregunta que realmente la inquietaba. ¿Qué pasa si alguno de nosotros se enamora de otra persona durante estos 5 años? La pregunta quedó flotando en el aire acondicionado de la oficina. Gabriel, quien hasta ese momento había mantenido una compostura perfecta, pareció momentáneamente desconcertado. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, revelaron un destello de algo que Ana Lucía no supo identificar. El contrato contempla discreción absoluta en ese caso. Mientras mantengamos las apariencias en público, lo que hagamos en privado es asunto nuestro, respondió finalmente, recuperando su tono neutral. Aunque te recomendaría evitar escándalos que pudieran afectar la imagen de la empresa. La pluma se sentía pesada en la mano de Ana Lucía cuando finalmente se inclinó para firmar el contrato. Cada trazo de su firma representaba un paso hacia una vida nueva, estructurada y conveniente, pero desprovista de las ilusiones románticas con las que alguna vez había soñado. Gabriel firmó después, con trazos seguros y decididos que reflejaban su personalidad. Cuando sus miradas se encontraron sobre el contrato firmado, algo indefinible pasó entre ellos, una corriente silenciosa de reconocimiento mutuo, como si ambos entendieran que acababan de embarcarse en un viaje cuyo destino era imposible de prever. «Bienvenida a la familia Montero, señora de Montero», dijo Gabriel con una leve inclinación de cabeza que podría haber pasado por cortesía, pero que Ana Lucía interpretó como el sello final de su pacto. La ceremonia se realizaría en 1900. Una semana. Sería discreta pero elegante,
con los suficientes invitados para hacer creíble el repentino romance entre el CEO y su eficiente asistente administrativa. Mientras Gabriel la acompañaba hacia la puerta de la oficina, Ana Lucía sintió una mezcla contradictoria de emociones: alivio por escapar de las presiones familiares, aprensión ante lo desconocido y una curiosidad innegable por descubrir cómo sería compartir su vida con este hombre enigmático que conocía profesionalmente, pero que, en muchos sentidos, seguía siendo un completo extraño. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento era que aquel contrato, redactado con tanta frialdad y precisión, se convertiría en el primer capítulo de una historia mucho más compleja y profunda que cualquier cláusula legal podría anticipar. El apartamento de Gabriel en el exclusivo barrio de Los Altos era una obra maestra de diseño minimalista. Amplios espacios abiertos, mobiliario de líneas limpias y una paleta de colores neutros que transmitían elegancia y distancia emocional a partes iguales. Ana Lucía observaba su nuevo hogar con una mezcla de admiración y extrañeza, mientras el ama de llaves, doña Mercedes, le mostraba las instalaciones. Su habitación está en el ala este, señora, con vistas al parque. El señor Montero ocupa la suite principal en el ala opuesta, explicó la mujer mayor con profesionalismo, aunque Ana Lucía detectó un destello de curiosidad en sus ojos. Seguramente, el personal de servicio encontraba peculiar que los recién casados ocuparan habitaciones separadas, pero el contrato era claro al respecto. Mantendrían espacios personales independientes, una formalidad que reforzaba la naturaleza pragmática de su unión. Las primeras semanas de convivencia establecieron una rutina marcada por el respeto mutuo y la distancia calculada. Ana Lucía salía temprano hacia la oficina, siempre antes que Gabriel, para evitar que los empleados los vieran llegar juntos. En el trabajo mantenían una relación estrictamente profesional. Ella seguía llamándolo señor Montero, y él la trataba con la misma formalidad que al resto del personal. Nadie en la empresa, excepto el director de recursos humanos, que había actualizado su expediente, sabía que la eficiente Ana Lucía Vega ahora era la señora de Montero. Esta duplicidad creaba situaciones ocasionalmente tensas, como cuando escuchaba a sus compañeras especular sobre la misteriosa esposa del CEO, o cuando debía fingir sorpresa ante noticias sobre su propio marido que circulaban por los pasillos corporativos. Una noche, casi un mes después de la boda, Ana Lucía llegó particularmente tarde tras una reunión con clientes internacionales. Exhausta y hambrienta, se sorprendió al encontrar la cocina iluminada y a Gabriel preparando algo que desprendía un aroma delicioso. «Supuse que no habrías cenado», comentó él sin levantar la vista de la sartén donde salteaba verduras. «Es solo pasta con verduras y pollo, nada elaborado». Ana Lucía se quedó momentáneamente sin palabras, desconcertada por este gesto inesperado de consideración. En el tiempo que llevaban viviendo juntos, apenas habían compartido espacios comunes, limitándose a breves intercambios de cortesía cuando coincidían. Verlo ahora, con las mangas de su camisa arremangadas y concentrado en la preparación de una cena para ella, revelaba una faceta completamente nueva de Gabriel Montero. «No sabía que cocinabas», comentó Ana Lucía, mientras se sentaba en uno de los taburetes de la isla de la cocina, observando con curiosidad los movimientos precisos y seguros de Gabriel. Él esbozó una sonrisa apenas perceptible, la primera que ella le veía fuera del contexto de eventos sociales donde debían representar su papel de matrimonio feliz. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, igual que hay muchas que yo no sé de ti», respondió con un tono que oscilaba entre lo enigmático y lo juguetón. «Aprendí a cocinar durante mis años de universidad en el extranjero. Descubrí que me ayuda a desconectar.
Esta revelación, aparentemente trivial, abrió una pequeña grieta en la fachada del implacable ejecutivo, permitiendo a Ana Lucía vislumbrar al hombre detrás del apellido Montero. La cena improvisada marcó un sutil pero significativo cambio en su dinámica. Sin abandonar la formalidad establecida en su acuerdo, comenzaron a compartir pequeños momentos de convivencia genuina, desayunos ocasionales antes de salir al trabajo, conversaciones breves pero cada vez más personales al final del día, incluso alguna película compartida en el amplio sofá de la sala, manteniendo siempre una distancia prudente entre ellos. Ana Lucía descubrió que Gabriel tenía un inesperado sentido del humor, seco e inteligente, que solo emergía en la privacidad de su hogar. Él, por su parte, parecía apreciar la perspicacia y honestidad de ella, tan diferentes de la adulación constante que recibía en el ámbito profesional. Un jueves particularmente agitado, Ana Lucía notó que Gabriel parecía distraído durante una reunión ejecutiva, algo completamente inusual en él. Cuando todos los asistentes abandonaron la sala de juntas, ella se quedó rezagada, organizando documentos. ¿Se encuentra bien, señor Montero?, preguntó con genuina preocupación, manteniendo el trato formal que habían acordado para el entorno laboral. Gabriel la miró con una intensidad que la desconcertó. «Mi madre ha llamado esta mañana», respondió finalmente. «Quiere conocer a mi esposa. Nos ha invitado a cenar este sábado». La noticia cayó como una piedra en el estómago de Ana Lucía. Hasta ahora, su matrimonio había existido en una burbuja controlada. La ceremonia íntima, la discreción en el trabajo, la convivencia estructurada, la perspectiva de enfrentarse a la familia Montero, especialmente a la matriarca cuya reputación de exigente y perspicaz era legendaria, añadía una nueva capa de complejidad a su acuerdo. La residencia principal de la familia Montero era una impresionante mansión colonial restaurada en las afueras de la ciudad. Mientras el auto de Gabriel atravesaba la elaborada reja de entrada, Ana Lucía sentía cómo su corazón se aceleraba. «Recuerda, mi madre cree que nos conocimos hace un año durante el proyecto Riviera», le recordó Gabriel mientras el vehículo avanzaba por el camino de grava. «Mantengamos la historia simple, un romance discreto que decidimos mantener en privado hasta estar seguros». Ana Lucía asintió, repasando mentalmente los detalles de su falsa historia de amor. Se había preparado meticulosamente para este encuentro, estudiando la historia familiar de los Montero, seleccionando cuidadosamente su atuendo, un elegante vestido azul marino que transmitía sofisticación sin ostentación, e incluso practicando respuestas para posibles preguntas comprometedoras. Sin embargo, nada podría haberla preparado para la intensidad de la mirada evaluadora de doña Elena Montero cuando finalmente se encontraron cara a cara en el majestuoso recibidor de la mansión. La cena transcurrió como una delicada partida de ajedrez. Doña Elena, una mujer de 60 años que conservaba una belleza imponente y una mente afilada, dirigía la conversación con la habilidad de una estratega consumada, deslizando preguntas aparentemente inocentes que en realidad buscaban descubrir la verdadera naturaleza de la relación entre su hijo y esta empleada que repentinamente se había convertido en su nuera. Ana Lucía respondía con una mezcla de honestidad calculada y evasivas elegantes, mientras Gabriel intervenía estratégicamente para desviar los temas más espinosos. Gabriel nunca mostró interés en ninguna de las jóvenes que le presenté, comentó doña Elena mientras saboreaba su copa de vino. Debe haber algo muy especial en ti, querida, para haber capturado su atención tan completamente. La frase, pronunciada con una sonrisa cordial pero ojos inquisitivos, era tanto un cumplido como un desafío. El momento más tenso de la velada llegó cuando doña Elena, con la naturalidad de quien comenta el clima, preguntó sobre sus planes para tener hijos.
La continuidad del apellido Montero es una cuestión de gran importancia para la familia, señaló, mirando significativamente a Gabriel. Espero vivir lo suficiente para conocer a mis nietos. Un silencio incómodo se instaló en el comedor. Ana Lucía sintió que el aire se volvía más denso mientras buscaba desesperadamente una respuesta apropiada. Fue Gabriel quien intervino, tomando inesperadamente la mano de Ana Lucía sobre la mesa, un gesto que la sorprendió tanto como el calor reconfortante que sintió ante ese contacto. Ana Lucía y yo preferimos disfrutar de nuestro tiempo juntos antes de ampliar la familia, madre, respondió con una firmeza que no admitía réplica. Cuando decidamos dar ese paso, serás la primera en saberlo. Durante el trayecto de regreso al apartamento, un silencio reflexivo llenó el interior del vehículo. Ana Lucía observaba el perfil de Gabriel mientras conducía, preguntándose qué pensamientos ocupaban su mente. La noche había sido una prueba de fuego para su farsa matrimonial, y ambos habían interpretado sus papeles con convincente naturalidad. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente entre ellos. Aquel gesto espontáneo de Gabriel, tomando su mano frente a su madre, había trascendido la mera actuación. Había sido un acto de protección, una declaración silenciosa de que estaban juntos en esto, enfrentando unidos las expectativas externas. «Lo hiciste muy bien», comentó finalmente. Gabriel, rompiendo el silencio. «Mi madre es complicada». Ana Lucía sonrió levemente. «Todas las familias lo son», respondió con suavidad, pensando en sus propios tíos y sus interminables demandas. «Supongo que eso es algo que tenemos en común». Gabriel la miró brevemente antes de volver su atención a la carretera, y Ana Lucía creyó ver en sus ojos un destello de algo que parecía gratitud, o quizás algo más profundo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. El sobre Manila descansaba sobre la mesa del comedor como un recordatorio tangible de la naturaleza transaccional de su matrimonio. Contenía los documentos bancarios que confirmaban la transferencia de 15 millones de pesos a la cuenta de los tíos de Ana Lucía, tal como estipulaba su acuerdo matrimonial. Gabriel había cumplido escrupulosamente con esta parte del trato, pero las consecuencias no fueron las que Ana Lucía esperaba. En lugar de sentirse satisfechos y reducir la presión sobre ella, sus tíos parecían haber desarrollado un apetito insaciable. Las llamadas se habían vuelto más frecuentes, siempre con nuevas peticiones, préstamos adicionales para inversiones de negocio, solicitudes para usar la influencia de Gabriel en diversos asuntos, incluso insinuaciones sobre posibles puestos en el grupo Altamira para primos y sobrinos de dudosa calificación. Ana Lucía contemplaba el sobre con una mezcla de frustración y resignación, preguntándose si alguna vez podría liberarse realmente de las cadenas invisibles que la ataban a una familia que veía en ella solo un medio para sus ambiciones. «Tienes que venir al cumpleaños de Javier este sábado», había insistido su tía Carmela en su última llamada, con un tono que no admitía negativas. «Tu primo está muy dolido porque no asististe a su graduación. Toda la familia estará presente y esperan conocer finalmente a ese marido tuyo». Ana Lucía había intentado declinar la invitación, consciente de que el evento sería una oportunidad para que su familia la sometiera a un escrutinio humillante y para presionar a Gabriel con nuevas peticiones. Sin embargo, la mención de que sus tíos estaban considerando visitar las oficinas del Grupo Altamira para conocer el lugar donde trabaja nuestra querida sobrina, la había obligado a aceptar. La idea de que irrumpieran en su espacio profesional, exponiendo potencialmente la verdad sobre su matrimonio, era demasiado arriesgada. Ahora, sentada frente al sobre, debía encontrar la manera de comunicar a Gabriel que necesitaban hacer una aparición en este evento familiar,
algo que no estaba contemplado en su acuerdo original. El apartamento estaba inusualmente silencioso cuando Gabriel regresó esa noche. Encontró a Ana Lucía en el balcón, contemplando las luces de la ciudad con expresión ausente, una copa de vino tinto a medio terminar entre sus manos. Durante los 3 meses que llevaban viviendo juntos, había aprendido a reconocer sus estados de ánimo, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando estaba concentrada en algún problema laboral, la manera en que tamborileaba sus dedos sobre cualquier superficie cuando estaba impaciente, o cómo buscaba la soledad del balcón cuando algo la perturbaba profundamente. ¿Mal día?, preguntó, uniéndose a ella en la contemplación del paisaje urbano. Ana Lucía le dirigió una mirada breve antes de volver a fijar su atención en el horizonte. «Mi familia», respondió simplemente, como si esas 2 palabras contuvieran toda la explicación necesaria, y en cierto modo así era. Durante sus cenas ocasionales y conversaciones nocturnas habían compartido suficientes detalles sobre sus respectivas situaciones familiares como para entender los complejos sentimientos que esas relaciones despertaban en cada uno. «Quieren que asistamos al cumpleaños de mi primo este sábado», continuó Ana Lucía después de un momento de silencio. «Sé que no está en nuestro acuerdo aparecer en eventos de mi familia, pero temo que si no vamos, podrían presentarse en la oficina y crear una situación complicada». Gabriel la observó con atención, notando la tensión en sus hombros y la preocupación en sus ojos. En los meses de convivencia, había descubierto que Ana Lucía rara vez pedía algo para sí misma. Su naturaleza práctica y autosuficiente la llevaba a resolver sus problemas sin involucrar a otros. Que ahora recurriera a él indicaba la seriedad del asunto. «Iré contigo», respondió con sencillez, sorprendiéndola con la rapidez de su decisión. Después de todo, ¿no es eso lo que haría un esposo devoto? El comentario, pronunciado con un deje de ironía, consiguió arrancar una sonrisa a Ana Lucía, aliviando momentáneamente la pesadez que la envolvía. La casa de sus tíos, ubicada en un barrio de clase media con pretensiones de exclusividad, lucía decorada con excesivo entusiasmo para la celebración. Guirnaldas de colores, globos y un enorme cartel que anunciaba «Feliz cumpleaños, Javier», dominaban el jardín delantero. Ana Lucía sintió como su estómago se contraía con aprensión mientras Gabriel estacionaba su elegante vehículo frente a la propiedad. «Mi familia puede ser intensa», advirtió, buscando las palabras adecuadas para prepararlo. «Y desde nuestro matrimonio se han vuelto particularmente insistentes con sus peticiones». Gabriel ajustó su impecable traje azul marino, una elección deliberadamente ostentosa para la ocasión, y le dirigió una mirada tranquilizadora. «He negociado con oligarcas rusos y magnates petroleros del Medio Oriente», comentó con una confianza que resultaba extrañamente reconfortante. «Creo que podré manejar a tu familia». Lo que ninguno de los dos anticipaba era que la dinámica familiar de los Vega resultaría más desafiante que cualquier mesa de negociación internacional. Desde el momento en que cruzaron el umbral, Ana Lucía sintió el peso de docenas de miradas evaluadoras. Primos, tíos y amigos de la familia que apenas recordaba se acercaban con curiosidad apenas disimulada, ansiosos por conocer al hombre que se había casado con la sobrina huérfana de los Vega. Gabriel interpretaba su papel con una perfección que la sorprendió, cordial pero reservado, mostrando la exacta medida de amabilidad sin resultar accesible para peticiones inapropiadas. Mantenía constantemente una mano en la espalda de Ana Lucía, un gesto protector que, aunque parte de su actuación, le proporcionaba un inesperado sentimiento de seguridad. La tía Carmela, una mujer de 50 años con excesivo maquillaje y joyas llamativas,
Lo recibió con un entusiasmo exagerado que contrastaba con la frialdad que Ana Lucía recordaba de su adolescencia. «Por fin conocemos al famoso señor Montero», exclamó, evaluando descaradamente el costoso reloj y el traje de diseñador de Gabriel. Ana Lucía ha sido tan reservada sobre su relación que casi pensábamos que te había inventado. El comentario, pronunciado como una broma pero cargado de malicia, fue solo el primero de una serie de pequeñas humillaciones. A medida que avanzaba la tarde, quedaba claro que el evento había sido orquestado en parte para exhibir a Ana Lucía y su adinerado esposo como trofeos ante amigos y vecinos, y en parte para crear oportunidades de solicitar favores. El tío Roberto, un hombre corpulento con perpetuo olor a colonia barata, acorraló a Gabriel junto a la mesa de bebidas para hablarle de un negocio inmobiliario infalible que solo necesitaba un pequeño inversor inicial. Primos que nunca habían mostrado interés en la carrera de Ana Lucía, repentinamente expresaban su deseo de trabajar en el Grupo Altamira, destacando cualificaciones inexistentes o exageradas. Incluso el cumpleañero, Javier, un joven de 23 años con más arrogancia que logros, se pavoneaba presentando a Gabriel como mi nuevo primo político, el magnate empresarial, a sus impresionados amigos. La situación alcanzó su punto crítico durante el brindis familiar. El tío Roberto, visiblemente afectado por el alcohol, tomó la palabra con una copa en alto. «Quiero agradecer especialmente a mi sobrina Ana Lucía y a su distinguido esposo por honrarnos con su presencia», comenzó con falsa cordialidad. «Aunque debo decir que nos sorprendió mucho enterarnos de su matrimonio por terceros. Después de todo lo que hicimos por ella cuando quedó huérfana, uno esperaría cierta consideración». Ana Lucía sintió cómo la sangre abandonaba su rostro mientras los murmullos de los invitados crecían. «Pero supongo que ahora que ha ascendido socialmente, ya no necesita a la familia que la crió. Afortunadamente, algunos de nosotros seguimos recordando nuestros orígenes humildes, ¿verdad, querida?». La última frase, dirigida directamente a ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, estaba calculada para humillarla públicamente, para recordarle su posición de eterna deudora en la dinámica familiar. Ana Lucía sentía cómo las miradas de todos los presentes se clavaban en ella, esperando su reacción, deleitándose secretamente con su incomodidad. Fue entonces cuando Gabriel se levantó con un movimiento fluido y elegante. Su presencia, siempre imponente, pareció llenar repentinamente todo el espacio. «Permítanme corregir algunos malentendidos», dijo con voz serena pero autoritaria, efectivamente silenciando los murmullos. «Nuestro matrimonio fue una decisión privada y deliberada. Ana Lucía insistió en mantenerlo discreto precisamente porque no quería que pareciera una exhibición de estatus». La forma en que pronunció estas palabras, con una mezcla perfecta de cortesía y firmeza, transformó inmediatamente la dinámica del salón. «En cuanto a la gratitud, puedo asegurarles que mi esposa es una de las personas más leales y agradecidas que conozco. De hecho, fue su preocupación por el bienestar de esta familia lo que me llevó a realizar ciertas inversiones recientes». La mención velada del cuantioso dote provocó que el tío Roberto palideciera visiblemente, consciente de que Gabriel acababa de exponer sutilmente la naturaleza transaccional de su preocupación familiar ante todos los invitados. Con la precisión de un cirujano, Gabriel continuó desmantelando la narrativa construida por los tíos de Ana Lucía. Sin elevar nunca la voz, sin perder jamás su compostura, logró revertir completamente la situación. Habló de la brillante carrera de Ana Lucía en el Grupo Altamira, destacando cómo había ascendido por méritos propios mucho antes de su relación personal. Mencionó casualmente sus
conexiones con figuras influyentes de la política y los negocios, dejando claro el alcance de su poder sin necesidad de alardear explícitamente. Para cuando terminó su improvisado discurso con un elegante brindis por la familia y la lealtad verdadera, el ambiente había cambiado radicalmente. Los tíos de Ana Lucía, que minutos antes se comportaban como anfitriones magnánimos, ahora parecían encogidos y defensivos. Los invitados, que habían acudido esperando presenciar la humillación de la sobrina pretenciosa, ahora la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Y Ana Lucía, observando todo esto, sentía una emoción compleja expandiéndose en su pecho: gratitud, admiración y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. El viaje de regreso transcurrió en un silencio cargado de significado. Ana Lucía miraba por la ventanilla, procesando los eventos de la tarde, especialmente la forma en que Gabriel había intervenido en su defensa. No había sido solo la protección de un socio en un acuerdo de negocios. Había habido una genuina indignación en su voz cuando confrontó a su tío, un auténtico deseo de reivindicarla. «Gracias», dijo finalmente volviéndose hacia él. «Lo que hiciste hoy, nadie había tomado mi defensa así antes». Gabriel mantuvo la vista en la carretera, pero Ana Lucía notó cómo sus manos se tensaban ligeramente sobre el volante. «No tienes que agradecer», respondió después de un momento. «Tu familia no tiene derecho a tratarte así. No, después de todo lo que has hecho por ellos». La simplicidad de su declaración, desprovista de cualquier pretensión heroica, la conmovió profundamente. Por primera vez desde que firmaron su acuerdo matrimonial, Ana Lucía se permitió considerar que quizás, bajo las cláusulas legales y los términos negociados, existía la posibilidad de una conexión real entre ellos, algo que trascendía el mero contrato y se acercaba peligrosamente a lo que otros llamarían amistad, o incluso algo más. La rutina laboral Grupo Altamira continuaba con aparente normalidad, pero Ana Lucía comenzaba a notar sutiles cambios en el comportamiento de Gabriel. Cuando el jefe del departamento de marketing, Alejandro Soto, se detenía en su escritorio con excusas cada vez más transparentes para conversar con ella, Gabriel aparecía invariablemente con alguna tarea urgente que requería su atención. Durante las reuniones de equipo, si algún ejecutivo dirigía comentarios excesivamente amables o personales hacia ella, la mirada de Gabriel se endurecía imperceptiblemente, y su voz adquiría un tono más cortante al retomar la palabra. Estos pequeños gestos, casi imperceptibles para el resto, resultaban desconcertantemente evidentes para Ana Lucía, quien había aprendido a leer las microexpresiones de su esposo durante los meses de convivencia. No sabía cómo interpretar estos comportamientos. ¿Era simple protección hacia alguien que formaba parte de su acuerdo? ¿O existía algo más profundo detrás de esa aparente territorialidad? La situación alcanzó un punto crítico cuando Mateo Durán, su exnovio de la universidad y actual representante de una empresa proveedora, apareció en las oficinas del Grupo Altamira para una reunión de negocios. El encuentro casual en el vestíbulo resultó incómodo. Mateo, con su característico exceso de confianza, la saludó con demasiada familiaridad, recordando anécdotas de sus tiempos juntos con un tono que sugería una intimidad que incomodó a Ana Lucía. «Deberíamos tomar un café para ponernos al día», sugirió él, inclinándose demasiado cerca mientras hablaba. Por los viejos tiempos. Antes de que Ana Lucía pudiera responder, sintió una presencia a su lado. Gabriel había aparecido silenciosamente, colocándose junto a ella con naturalidad, pero con una postura que transmitía un mensaje inequívoco de propiedad. «Señor Durán, veo que ya conoce a mi esposa», comentó con una sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos. El shock en el rostro de Mateo al escuchar la palabra «esposa»
proporcionó a Ana Lucía una satisfacción inesperada, especialmente cuando recordó cómo él la había dejado por la hija de un importante empresario, considerándola insuficiente para sus ambiciones. Aquella noche, mientras cenaban en la terraza del apartamento, Ana Lucía no pudo contener su curiosidad. «Hoy parecías molesto cuando Mateo estaba hablando conmigo», comentó, intentando mantener un tono casual. Gabriel continuó cortando meticulosamente su filete antes de responder. «Durán tiene reputación de mezclar negocios con placer», dijo finalmente, sin levantar la mirada de su plato. «No me pareció profesional su comportamiento». Ana Lucía asintió lentamente, observando con atención el perfil de Gabriel. «Parecía más que una preocupación profesional», insistió, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Gabriel levantó la vista entonces, y por un instante Ana Lucía vislumbró algo vulnerable en sus ojos, habitualmente impenetrables. «Quizás lo era», admitió con una honestidad que la desarmó. «Nuestro acuerdo es complejo, pero eso no significa que deba permitir que te falten al respeto en tu lugar de trabajo». La declaración quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba preparado para explorar completamente. Lo que Ana Lucía desconocía era que Gabriel había comenzado a documentar discretamente su vida compartida a través de su cuenta personal en redes sociales. Nunca mostraba su rostro, respetando escrupulosamente la cláusula de discreción de su acuerdo, pero compartía imágenes que capturaban momentos de su cotidianidad. La taza de café que ella dejaba siempre en el mismo lugar de la encimera, con su lápiz labial marcado en el borde. La silueta de Ana Lucía contemplando el atardecer desde el balcón, sus zapatos cuidadosamente alineados junto a la puerta. Estas publicaciones, acompañadas de breves reflexiones que revelaban más de lo que Gabriel jamás admitiría en persona, habían generado intriga entre sus seguidores. «¿Quién es ella?», preguntaban en los comentarios, intrigados por esta faceta desconocida del siempre reservado empresario. «La razón por la que el café sabe mejor en casa», había escrito bajo la foto de la taza. «El mejor momento del día es cuando el silencio compartido se siente como una conversación», decía otro post junto a la imagen de dos sombras proyectadas sobre el suelo de la terraza durante el atardecer. La verdad sobre Mateo Durán emergió de manera inesperada durante un almuerzo con Carolina Mendoza, la única compañera de trabajo con quien Ana Lucía había desarrollado una amistad genuina. «¿Sabías que tu ex anda presumiendo que podría reconquistarte si quisiera?», comentó Carolina mientras consultaba distraídamente su teléfono. Aparentemente hizo una apuesta con sus amigos sobre cuánto tiempo le tomaría. La revelación golpeó a Ana Lucía como un balde de agua fría. No por el comportamiento de Mateo, cuya superficialidad ya conocía demasiado bien, sino por la súbita comprensión de lo diferente que era su relación con Gabriel, incluso siendo un matrimonio basado en un contrato. Nunca, ni una sola vez, se había sentido como un objeto o un trofeo en presencia de Gabriel. Incluso en los eventos sociales donde debían representar su papel de matrimonio enamorado, él la trataba con un respeto y una consideración que ahora reconocía como extraordinarios. «Mateo siempre fue predecible en su mediocridad», respondió finalmente, sorprendiendo a Carolina con la dureza de su tono. «Afortunadamente, ahora tengo estándares mucho más altos». Las noches en el apartamento habían evolucionado gradualmente hacia una rutina confortable que ninguno de los dos había planeado. Lo que comenzó como encuentros casuales en la cocina o la sala se había transformado en cenas compartidas casi diariamente, seguidas por conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche. Gabriel había descubierto que Ana Lucía tenía una pasión secreta por los documentales históricos,
mientras ella había aprendido que bajo su fachada de ejecutivo implacable se escondía un ávido lector de poesía latinoamericana. Compartían opiniones sobre libros, debatían sobre política internacional e incluso se permitían ocasionales confesiones sobre sus infancias. Gabriel, hablando de la presión constante de ser el heredero de un imperio empresarial. Ana Lucía revelando cómo la muerte prematura de sus padres había moldeado su determinación de ser autosuficiente. En estas conversaciones nocturnas, protegidos por la intimidad de su hogar compartido, las máscaras que ambos mantenían durante el día se deslizaban gradualmente, revelando vulnerabilidades y anhelos que contradecían los términos estrictamente pragmáticos de su acuerdo inicial. Una noche particularmente fría de julio, mientras compartían una botella de vino tinto frente a la chimenea, Gabriel observaba pensativamente el fuego. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Comentó con una voz tan baja que Ana Lucía casi no lo escuchó. Ella lo miró con sorpresa, no tanto por las palabras, sino por la honestidad vulnerable que contenían. ¿Qué circunstancias imaginas?, preguntó igualmente suave, como si hablaran de algo frágil que podría romperse con demasiada intensidad. Gabriel giró su copa entre los dedos, contemplando el movimiento del líquido granate. Cualquiera donde no fuera el CEO, y tú no fueras mi empleada, donde no hubiera un contrato de por medio. La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades no exploradas. Ana Lucía sintió un nudo en la garganta mientras consideraba su respuesta. Creo que te habría encontrado igualmente intimidante, admitió finalmente con una pequeña sonrisa, pero también igualmente intrigante. Sus miradas se encontraron sobre las copas de vino, y por un momento, el contrato, las cláusulas y los términos negociados parecieron desvanecerse, dejando solo a dos personas descubriendo lentamente que, quizás, habían encontrado en el otro algo que ninguno estaba buscando. El primer viaje de negocios de Gabriel desde su matrimonio llegó 6 meses después de la boda. Una importante negociación en el extranjero requería su presencia personal durante una semana completa. La noche anterior a su partida, mientras Ana Lucía lo ayudaba a revisar los documentos para la reunión, una extraña melancolía se instaló entre ellos. «Es la primera vez que estaremos separados desde...», comenzó ella, dejando la frase inconclusa. «Desde que nos casamos», completó Gabriel, mirándola con una intensidad que hizo que Ana Lucía desviara la mirada, repentinamente consciente del calor que subía a sus mejillas. «Te mantendré informada sobre cómo avanzan las negociaciones», añadió él, volviendo al terreno seguro de lo profesional. Ana Lucía asintió, agradecida por el cambio de tema, aunque una parte de ella se preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido el valor de reconocer la verdadera naturaleza de su inquietud. No era la separación profesional lo que la perturbaba, sino la perspectiva de 7 noches sin sus conversaciones, sin su presencia silenciosa pero reconfortante, sin los pequeños rituales domésticos que habían construido imperceptiblemente. El apartamento se sentía extrañamente vacío sin Gabriel. Ana Lucía se sorprendió a sí misma deambulando por espacios que normalmente no frecuentaba, como el estudio donde él trabajaba ocasionalmente desde casa. Se detuvo frente a la biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los libros, reconociendo títulos que habían discutido durante sus conversaciones nocturnas. En un impulso que no se molestó en analizar, tomó uno de los volúmenes de poesía que sabía que él apreciaba especialmente y lo llevó a su habitación. Esa noche, acostada en su cama con el libro abierto sobre su regazo, su teléfono vibró con una notificación. Era Gabriel, iniciando una videollamada. Con el corazón inexplicablemente acelerado, Ana Lucía aceptó la conexión. La imagen de Gabriel apareció en la pantalla,
Se veía cansado pero sonriente, con la ciudad extranjera iluminada tras él a través de la ventana de su habitación de hotel. Solo quería comprobar que todo estuviera bien, explicó, aunque ambos sabían que no había ninguna emergencia laboral que justificara una llamada a esa hora. «Todo está tranquilo», respondió ella, ajustando la cámara para que no se viera el libro de poesía en su regazo. «¿Cómo fue tu primer día?» La conversación fluyó con naturalidad, saltando de temas profesionales a anécdotas personales sobre el viaje. Cuando finalmente se despidieron, casi una hora después, Ana Lucía se sorprendió sonriendo a la pantalla ya oscura de su teléfono. Las videollamadas nocturnas se convirtieron en una rutina durante la ausencia de Gabriel. Ninguno lo había planeado o propuesto formalmente. Simplemente sucedía que cada noche, aproximadamente a la misma hora, uno llamaba al otro. Hablaban de todo y nada, del progreso de las negociaciones, de los pequeños incidentes del día, de las noticias que habían leído. A veces, cuando el cansancio vencía a Gabriel, Ana Lucía lo observaba quedarse dormido gradualmente al otro lado de la pantalla, su rostro relajándose de una manera que rara vez permitía ver durante el día. En esos momentos, protegida por la distancia física y la seguridad de que él no podía verla, se permitía estudiarlo con una atención que habría resultado demasiado reveladora en persona. La línea firme de su mandíbula, la vulnerabilidad inesperada de sus párpados cerrados, la forma en que un mechón de cabello caía sobre su frente cuando no estaba perfectamente peinado para el mundo corporativo. Estos momentos robados de contemplación la llenaban de una emoción compleja que se negaba a nombrar, aunque en lo profundo de su mente comenzaba a reconocer sus contornos. Estaba desarrollando sentimientos reales por el hombre con quien había acordado un matrimonio sin amor. El regreso de Gabriel trajo consigo una energía diferente al apartamento. Había una nueva conciencia entre ellos, como si la distancia hubiera clarificado algo que la proximidad diaria había mantenido borroso. La primera noche después de su regreso, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Gabriel le entregó un pequeño paquete. «Vi esto y pensé en ti», dijo con una casualidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. Ana Lucía desenvolvió cuidadosamente el regalo para encontrar una edición antigua y bellamente encuadernada de poemas de Gabriela Mistral. «Recordé que mencionaste que era tu poeta favorita», explicó Gabriel ante su silencio sorprendido. Lo que no dijo, lo que no necesitaba decir, era lo significativo del gesto. En medio de intensas negociaciones internacionales, había encontrado tiempo para buscar algo que sabía que ella valoraría, algo que demostraba que la escuchaba realmente cuando hablaba, que recordaba detalles personales que no tenían relevancia para su acuerdo matrimonial. Ana Lucía pasó los dedos por la cubierta del libro, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias», dijo simplemente, pero sus ojos comunicaban mucho más que gratitud. Esa noche, mientras Gabriel se retiraba a su habitación, Ana Lucía se encontró deseando por primera vez que las cláusulas de su contrato fueran diferentes, que las líneas cuidadosamente trazadas entre ellos fueran más difusas, más permeables a los sentimientos que crecían silenciosamente bajo la superficie de su pragmático acuerdo. El lunes por la mañana, la rutina habitual de la oficina se vio alterada por la llegada de una nueva empleada. Sofía Herrera, sobrina del influyente secretario Herrera, cuya aprobación era crucial para la expansión internacional del Grupo Altamira, había sido contratada como asistente en el Departamento de Relaciones Públicas. Ana Lucía, en su posición de coordinadora administrativa, fue asignada para mostrarle las instalaciones y explicarle los procedimientos básicos de la empresa. Desde el primer momento resultó evidente que Sofía no estaba interesada en ganarse su lugar por méritos propios.
Con su cabello perfectamente peinado, ropa de diseñador demasiado ostentosa para el ambiente corporativo y una actitud de superioridad apenas disimulada, la joven de 23 años escuchaba las explicaciones de Ana Lucía con expresión aburrida, interrumpiéndola constantemente con comentarios que dejaban claro que consideraba el trabajo como una mera formalidad, mientras esperaba un puesto más acorde con su estatus familiar. Mi tío dice que el señor Montero, ha prometido considerar mis ideas para la nueva campaña internacional, comentó Sofía mientras Ana Lucía le mostraba su estación de trabajo. La familiaridad con la que se refería al CEO no pasó desapercibida para Ana Lucía, quien mantuvo su expresión profesional a pesar de la irritación que sentía crecer en su interior. El señor Montero valora todas las contribuciones del equipo, siempre, o que estén bien fundamentadas y alineadas con la visión de la empresa, respondió diplomáticamente. Sofía la miró con una sonrisa condescendiente. Por supuesto, aunque supongo que algunos empleados tienen más influencia que otros para hacer llegar sus ideas, especialmente aquellos que han estado aquí mucho tiempo. El comentario, con su sutil insinuación de que Ana Lucía era simplemente parte del mobiliario corporativo, estaba claramente diseñado para establecer una jerarquía social donde Sofía, a pesar de ser recién llegada, se posicionaba por encima debido a sus conexiones familiares. Durante las semanas siguientes, la situación con Sofía se deterioró rápidamente. La joven se negaba sistemáticamente a completar las tareas asignadas, delegándolas en otros empleados, con excusas cada vez más creativas. Cuando Ana Lucía intentó abordar el problema directamente, Sofía respondió con una amenaza apenas velada. Mi tío está muy interesado en cómo me tratan aquí. Sería una lástima que el acuerdo con el ministerio se complicara por malentendidos laborales. El dilema profesional que esto planteaba era considerable. Confrontar a Sofía podría poner en riesgo una negociación vital para la empresa, pero permitir que continuara socavando la estructura organizativa afectaría la moral del equipo y la eficiencia operativa. Ana Lucía se encontró en la incómoda posición de tener que decidir entre el bien colectivo de la empresa y la protección de su propia integridad profesional. La situación alcanzó un punto crítico durante la preparación de una presentación crucial para inversores internacionales. Sofía, quien debía compilar datos estadísticos fundamentales, simplemente no entregó su parte del trabajo, provocando una crisis de última hora que obligó a Ana Lucía y otros 2 compañeros a trabajar hasta la madrugada para completar la información faltante. Cuando Ana Lucía intentó documentar el incidente en un informe para recursos humanos, descubrió que alguien había accedido a su computadora y eliminado los correos electrónicos que evidenciaban la negligencia de Sofía. La situación parecía un callejón sin salida. Cualquier acción contra la sobrina del secretario Herrera sería interpretada como un ataque personal, pero la inacción continuaría erosionando tanto la eficiencia del departamento como su propia autoridad profesional. Esa noche, exhausta y frustrada, Ana Lucía llegó al apartamento más tarde de lo habitual. Encontró a Gabriel en la cocina, preparando pasta mientras revisaba documentos en su tablet. La domesticidad de la escena, tan distante de la imagen pública del implacable CEO, seguía sorprendiéndola incluso después de meses de convivencia. «Te ves agotada», comentó él, observándola con atención, mientras ella se dejaba caer en uno de los taburetes de la isla de la cocina. Ana Lucía consideró brevemente evadir el tema. Después de todo, habían mantenido una separación bastante estricta entre sus vidas profesional y personal. Sin embargo, la frustración acumulada durante semanas finalmente desbordó sus barreras habituales. «Es Sofía Herrera», admitió, masajeándose las sienes. «Está haciendo imposible el trabajo en el departamento.
y usa la influencia de su tío como escudo contra cualquier consecuencia. Gabriel la escuchó atentamente mientras servía 2 platos de pasta, su expresión indescifrable. ¿Has documentado los incidentes?, preguntó finalmente, con el mismo tono analítico que utilizaba para abordar problemas empresariales. Ana Lucía explicó la situación con los correos eliminados, la falta de evidencia concreta y el temor generalizado a represalias si alguien se pronunciaba contra la protegida del secretario Herrera. A la mañana siguiente, Ana Lucía descubrió que había sido reasignada temporalmente al equipo de desarrollo internacional, un departamento ubicado en otro piso, alejado de relaciones públicas donde trabajaba Sofía. La notificación, firmada por el propio Gabriel, mencionaba vagamente necesidades operativas temporales como justificación del traslado. Inicialmente, Ana Lucía se sintió herida, interpretando la decisión como una forma de apartarla del problema en lugar de resolverlo. Sin embargo, cuando llegó a su nueva ubicación, encontró un ambiente de trabajo estimulante y colegas que valoraban genuinamente sus contribuciones. Gradualmente comprendió la estrategia de Gabriel. La había colocado en un entorno donde podría demostrar su valía sin la interferencia tóxica de Sofía, mientras él, presumiblemente, abordaba la situación desde su posición de autoridad. La solución no era perfecta. Parte de ella seguía deseando una confrontación directa con Sofía, pero reconocía la inteligencia táctica de Gabriel para minimizar daños mientras trabajaba en una solución más permanente. Los rumores comenzaron como un susurro apenas perceptible, pero pronto se extendieron por los pasillos corporativos con la velocidad de un incendio forestal. ¿Has notado cómo el señor Montero siempre busca a Ana Lucía para las reuniones importantes?, comentaban algunas secretarias durante el almuerzo. Mi oficina está junto a la sala de juntas, y juraría que lo escuché llamarla querida cuando creían que nadie los oía, añadía otra, alimentando la especulación. El matrimonio de Gabriel había sido anunciado discretamente en los círculos empresariales meses atrás, pero la identidad de su esposa permanecía como un misterio celosamente guardado. Ahora, la atención especial que parecía mostrar hacia Ana Lucía, manifestada en pequeños gestos, como traerle café personalmente o quedarse conversando en su oficina más tiempo del necesario, había despertado sospechas. Algunos descartaban la idea por considerarla absurda. Ana Lucía, ¿en serio? El señor Montero podría tener a cualquier supermodelo o heredera. Ella es competente, claro, pero demasiado normal. Otros, más observadores, notaban la forma en que la mirada de Gabriel seguía a Ana Lucía durante las reuniones, o cómo su expresión se suavizaba imperceptiblemente cuando ella entraba en una habitación. El regalo llegó sin tarjeta ni nota explicativa. Una pequeña caja de terciopelo azul colocada sobre el escritorio de Ana Lucía una mañana. Dentro, encontró 2 alianzas de matrimonio de platino, elegantes en su sencillez. Confundida, llevó la caja a la oficina de Gabriel, cerrando cuidadosamente la puerta tras ella. ¿Qué significa esto?, preguntó, mostrándole los anillos. Gabriel, quien revisaba unos contratos, levantó la vista con expresión serena. He notado que algunos empleados comienzan a especular, explicó con pragmatismo. Pensé que sería prudente reforzar nuestra cobertura usando símbolos visibles de nuestro matrimonio. Ana Lucía observó los anillos con sentimientos encontrados. Por un lado, la explicación era perfectamente racional y alineada con su acuerdo original. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de decepción ante la frialdad práctica del gesto. «Tiene sentido», respondió finalmente, tomando uno de los anillos y deslizándolo en su dedo. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. «Supongo que debemos mantener las apariencias». Gabriela asintió,
tomando el otro anillo y colocándolo en su propia mano con un movimiento deliberado. Sus miradas se encontraron brevemente sobre sus manos, ahora adornadas con símbolos de un compromiso que ambos sabían era una elaborada ficción, aunque cada vez menos se sentía como tal. La reunión con el secretario Herrera estaba programada para discutir la expansión del Grupo Altamira hacia mercados internacionales, un proyecto que requería aprobaciones gubernamentales específicas. Como coordinadora del proyecto, Ana Lucía había preparado meticulosamente la presentación, asegurándose de que cada detalle estuviera respaldado por datos sólidos. La presencia de Sofía en la reunión, sentada junto a su tío con una sonrisa de superioridad, añadía una capa adicional de tensión al ambiente ya cargado. El secretario Herrera, un hombre corpulento de 50 años con una reputación de negociador implacable, escuchó la presentación inicial con expresión impasible antes de comenzar su interrogatorio. ¿Estos productos que planean exportar han pasado todas las certificaciones de calidad?, preguntó, hojeando distraídamente el informe frente a él. Ana Lucía confirmó que todos los productos cumplían con los estándares internacionales requeridos. Sin embargo, añadió el secretario con un tono que sugería que ya conocía la respuesta, entiendo que hay una línea específica que aún está en proceso de certificación. Mi sobrina me ha informado que están considerando incluirla en el primer envío, confiando en que la aprobación llegará a tiempo. El silencio que siguió a esta declaración fue denso y cargado de implicaciones. Ana Lucía sintió todas las miradas fijas en ella, especialmente la de Gabriel, quien permanecía impasible en la cabecera de la mesa. La insinuación era clara. El secretario Herrera estaba sugiriendo que podrían acelerar ciertos procesos regulatorios a cambio de que el Grupo Altamira hiciera la vista gorda ante requisitos de calidad. Era exactamente el tipo de compromiso ético que Ana Lucía había enfrentado en su carrera anterior antes de unirse al Grupo Altamira, y que había jurado nunca más aceptar. Con todo respeto, secretario Herrera, respondió con voz firme y clara, esa información es incorrecta. Haya completado satisfactoriamente todas las certificaciones, será incluido en nuestros envíos internacionales. Es política inquebrantable del Grupo Altamira priorizar la calidad y seguridad de nuestros productos sobre cualquier consideración comercial. La declaración, pronunciada sin vacilación y mirando directamente a los ojos del funcionario, provocó expresiones de sorpresa apenas disimuladas entre los presentes. Sofía palideció visiblemente, mientras el secretario Herrera entrecerraba los ojos, claramente no acostumbrado a ser contradicho tan directamente. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes, incluida Ana Lucía. Gabriel, quien había permanecido observando el intercambio en silencio, se levantó lentamente de su asiento. Permítanme aclarar la posición del Grupo Altamira, dijo con una voz que, aunque educada, contenía un acero inconfundible. Como ha señalado correctamente la señora Vega, nuestra empresa tiene estándares inquebrantables respecto a la calidad de nuestros productos. Cualquier información contraria que haya recibido es, lamentablemente, errónea. La forma en que pronunció esta última palabra, mirando directamente a Sofía, dejaba claro que comprendía perfectamente la fuente de la desinformación. Valoramos enormemente nuestra relación con el Ministerio, secretario Herrera, pero no a costa de comprometer nuestros principios éticos. Estoy seguro de que un hombre de su integridad comprende y respeta esta posición. El cumplido, hábilmente insertado en lo que esencialmente era una negativa a ceder ante presiones indebidas, colocaba al secretario en la posición de tener que demostrar dicha integridad o revelarse como alguien dispuesto a comprometer estándares éticos.
Era una jugada maestra de negociación que Ana Lucía no pudo evitar admirar, aún más porque Gabriel había respaldado inequívocamente su postura, priorizando la integridad sobre la conveniencia política. El primer mensaje llegó un martes por la mañana, sobre Manila sin remitente, depositado en el escritorio de Ana Lucía. Dentro encontró una fotografía de ella saliendo del edificio de apartamentos donde vivía con Gabriel, junto con una nota escrita a mano. Las apariencias engañan, ¿verdad, señora Montero? El tono amenazante y la implicación de que alguien la estaba vigilando provocaron un escalofrío que recorrió su espalda. Inicialmente decidió ignorarlo, considerándolo una broma de mal gusto, o quizás una intimidación relacionada con los recientes conflictos laborales. Sin embargo, cuando 2 días después recibió un paquete con lencería provocativa y una nota que sugería para tu próxima noche especial, la inquietud se transformó en verdadera preocupación. Alguien no solo la estaba observando, sino que intentaba intimidarla de manera personal y sexualizada. A pesar de su creciente ansiedad, Ana Lucía dudaba en compartir estos incidentes con Gabriel. Una parte de ella temía parecer débil o incapaz de manejar sus propios problemas. Otra, más instintiva, le advertía que estos mensajes podrían estar relacionados con su matrimonio y las sospechas que comenzaban a circular en la empresa. Las semanas siguientes trajeron más incidentes. Llamadas silenciosas a su teléfono personal, flores enviadas a su nombre con tarjetas que contenían mensajes inquietantemente íntimos, e incluso un correo electrónico anónimo con detalles sobre su rutina diaria que demostraban un seguimiento constante de sus movimientos. Comenzó a sentirse vigilada constantemente, mirando sobre su hombro en el estacionamiento de la empresa, acelerando el paso cuando caminaba sola por los pasillos. El acoso estaba afectando su concentración y su bienestar emocional, pero se resistía a involucrar a seguridad corporativa por temor a que la investigación revelara su matrimonio con Gabriel, exponiendo la verdad que tan cuidadosamente habían mantenido en secreto. Una noche, mientras revisaba documentos en su apartamento, Gabriel la encontró sobresaltándose violentamente ante el sonido de un mensaje entrante en su teléfono. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz teñida de una preocupación que rara vez mostraba. «Has estado actuando de manera extraña últimamente». Ante su persistente negativa, Gabriel no insistió, pero Ana Lucía notó cómo su mirada se detenía más frecuentemente en ella durante los días siguientes, observándola con una atención que mezclaba preocupación y algo que parecía casi frustración. El gran evento anual del Liocento, Grupo Altamira, para presentar su estrategia de expansión internacional a inversores y funcionarios gubernamentales, se celebraba en el lujoso Hotel Imperial. Como coordinadora del proyecto, Ana Lucía había trabajado incansablemente en los preparativos, asegurándose de que cada detalle estuviera perfectamente ejecutado. La noche del evento, vestida con un elegante vestido azul noche que Gabriel había seleccionado personalmente como regalo por su aniversario de 6 meses. Un gesto que ella había encontrado sorprendentemente sentimental. Se movía eficientemente entre los invitados, verificando que todo funcionara según lo planeado. El secretario Herrera había llegado acompañado por varios funcionarios de alto rango, y Gabriel estaba ocupado en conversaciones estratégicas con ellos. Ana Lucía observaba desde la distancia, admirando la facilidad con que su esposo navegaba estas aguas sociales y políticas, cuando su teléfono vibró con un mensaje: «Necesito verte urgentemente en el pasillo del segundo piso. Problema con la presentación audiovisual. Marcos». Sin cuestionar el mensaje de quien creía era el técnico audiovisual,
Ana Lucía se dirigió rápidamente hacia las escaleras, ansiosa por resolver cualquier problema antes de que afectara la presentación principal. El segundo piso del hotel estaba sorprendentemente desierto y mal iluminado. Ana Lucía avanzó por el pasillo buscando a Marcos, cuando escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, se encontró frente a un rostro vagamente familiar que tardó unos segundos en reconocer. Javier Salgado, un excompañero de universidad que había trabajado brevemente en el Grupo Altamira antes de ser despedido por comportamiento inapropiado. ¿Sorprendida de verme, Ana Lucía? ¿O debería decir, señora Montero?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La comprensión golpeó a Ana Lucía como una ola helada. Él era quien había estado acosándola. Antes de que pudiera reaccionar, Javier la sujetó por el brazo, empujándola hacia una habitación vacía. Siempre tan perfecta, tan profesional, continuó, su voz destilando resentimiento. Rechazándome por no ser suficientemente bueno para ti, mientras te casabas en secreto con el jefe. ¡Qué conveniente arreglo! El miedo inicial de Ana Lucía se transformó en indignación. «Suéltame ahora mismo», exigió, intentando liberarse de su agarre. La respuesta de Javier fue un apretón más fuerte y una risa desagradable. ¿Sabes cuánto pagarían los tabloides por un video de la misteriosa señora Montero en una situación comprometedora? Tengo una cámara preparada en esa habitación y vamos a crear contenido muy interesante. El pánico se apoderó de Ana Lucía mientras Javier la arrastraba hacia la puerta entreabierta de una habitación. Con una claridad nacida de la desesperación, recordó las clases de defensa personal que había tomado años atrás. Fingiendo tropezar, aflojó momentáneamente el agarre de Javier y luego, reuniendo toda su fuerza, le propinó un codazo preciso en el plexo solar. El golpe lo hizo doblarse, permitiéndole escapar de sus manos. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse completamente, Javier se recuperó lo suficiente para agarrarla por el vestido, rasgando parcialmente la tela. «¡Perra! ¡No irás a ninguna parte!», gruñó, su rostro contorsionado por la rabia. Ana Lucía logró alcanzar la puerta del baño femenino cercano, encerrándose dentro mientras Javier golpeaba la puerta furiosamente. Con manos temblorosas, intentó llamar a Mindos seguridad, solo para descubrir que la señal en esa parte del edificio era prácticamente inexistente. Atrapada y aterrorizada, escuchaba cómo Javier alternaba entre amenazas violentas y promesas engañosas, jurando que solo quería hablar si ella salía voluntariamente. El miedo le impedía pensar con claridad, pero una cosa era cierta: no abriría esa puerta bajo ninguna circunstancia. El tiempo parecía estirarse interminablemente mientras Ana Lucía permanecía encerrada en el baño, escuchando los intentos cada vez más agresivos de Javier por forzar la cerradura. Había logrado enviar un mensaje de texto fragmentado antes de perder completamente la señal, pero no estaba segura de si había llegado a su destino. La adrenalina inicial comenzaba a dar paso al agotamiento, y un pensamiento persistente ocupaba su mente. Gabriel. ¿Habría notado su ausencia? ¿Estaría buscándola? La idea de que él pudiera estar preocupado por ella le proporcionaba un extraño consuelo en medio del terror. De repente, los golpes en la puerta cesaron, seguidos por el sonido de una conmoción en el pasillo. Voces masculinas, una de ellas inconfundiblemente la de Gabriel, y luego el ruido inequívoco de un puñetazo conectando con carne. «Si vuelves a acercarte a mi esposa, te destruiré», escuchó rugir a Gabriel con una furia que nunca había detectado en su siempre controlada voz. Luego, más suavemente, casi con ternura: «Ana Lucía, ¿estás ahí? ¿Es seguro salir ahora?». Cuando finalmente abrió la puerta, la escena que encontró quedó grabada permanentemente en su memoria.
Gabriel, su inmaculado traje ahora arrugado, sosteniendo a un Javier ensangrentado contra la pared, mientras dos guardias de seguridad se apresuraban por el pasillo. La expresión en el rostro de Gabriel transitaba entre la rabia asesina dirigida hacia Javier y una preocupación desgarradora cuando sus ojos se posaron en ella. Al verla, soltó inmediatamente a Javier, dejándolo caer en manos de los guardias, y se movió hacia ella, con una urgencia que contradecía su habitual compostura. «¿Estás herida?», preguntó, sus manos moviéndose instintivamente para examinarla, deteniéndose al notar el vestido rasgado. La furia regresó a sus ojos, y por un momento, Ana Lucía temió que se volviera para atacar nuevamente a Javier. En lugar de eso, se quitó su chaqueta y la colocó suavemente sobre los hombros de ella, un gesto protector que comunicaba más que cualquier palabra. «Vamos a casa», dijo simplemente, pero la forma en que pronunció casa, como un refugio compartido, un espacio seguro que pertenecía a ambos, provocó un nudo en la garganta de Ana Lucía que no tenía nada que ver con el miedo que acababa de experimentar. En los días siguientes al incidente, Ana Lucía descubrió una nueva faceta de Gabriel. Su preocupación se manifestaba en pequeños gestos constantes, llamadas durante el día para comprobar cómo se sentía, arreglos para que un chofer la llevara y trajera del trabajo, incluso modificaciones en su propio horario para poder acompañarla más frecuentemente. Nunca presionaba para que hablara sobre lo sucedido, pero estaba inequívocamente presente, ofreciendo su apoyo silencioso cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche o cuando un ruido inesperado la hacía sobresaltarse. Esta atención, lejos de hacerla sentir débil o dependiente, le proporcionaba el espacio seguro que necesitaba para procesar el trauma y recuperar gradualmente su confianza. Una tarde, mientras compartían un té en la terraza, Ana Lucía finalmente preguntó lo que había estado rondando su mente. «¿Cómo supiste dónde encontrarme aquella noche?». Gabriel contempló su taza por un momento antes de responder. «Noté tu ausencia casi inmediatamente. Cuando no respondiste a mis mensajes, comencé a buscarte. Uno de los camareros mencionó haberte visto subir al segundo piso». Hizo una pausa, como considerando cuánto revelar. «He estado preocupado por ti durante semanas. Notaba que algo te inquietaba, pero respetaba tu privacidad. Esa noche simplemente supe que algo estaba mal». La investigación interna reveló la extensión de la conspiración contra Ana Lucía. Javier Salgado no había actuado solo. Sofía Herrera había sido su cómplice, proporcionándole información sobre los movimientos de Ana Lucía e incluso ayudándole a acceder al edificio corporativo para dejar los inquietantes mensajes. La motivación de Sofía era una mezcla de resentimiento profesional y la creencia de que, eliminando a Ana Lucía, podría ganar una posición de mayor influencia en la empresa y potencialmente atraer la atención romántica de Gabriel, a quien consideraba un buen partido independientemente de su estado civil. La revelación de esta traición provocó una respuesta calculada y devastadora por parte de Gabriel. Sin alertar al secretario Herrera sobre las acciones de su sobrina, orquestó una serie de movimientos empresariales que efectivamente neutralizaron la influencia del funcionario en los proyectos del grupo Altamira, redirigiendo inversiones hacia mercados donde otras figuras políticas tenían mayor control. Simultáneamente, filtró discretamente información sobre irregularidades en los negocios personales del secretario a periodistas de investigación seleccionados. El mensaje era claro para quienes sabían interpretar estos movimientos. Nadie que amenazara a Ana Lucía quedaría impune, sin importar su posición o influencia. «Nunca te había visto así», comentó Ana Lucía una noche, mientras observaban y juntos las noticias que reportaban la sorpresiva renuncia
del secretario Herrera, en medio de acusaciones de conflictos de interés. Gabriel, quien rara vez discutía sus maniobras empresariales más agresivas con ella, mantuvo su expresión neutral. «¿Así cómo?», preguntó, aunque el ligero tic en su mandíbula sugería que comprendía perfectamente a qué se refería. «Tan implacable», respondió ella, estudiando su perfil con una mezcla de fascinación y cierta inquietud. «Siempre supe que eras despiadado en los negocios, pero esto fue personal». Gabriel apagó el televisor y se giró para mirarla directamente, su expresión inusualmente vulnerable. «Porque fue personal», admitió con una honestidad que la sorprendió. «Te lastimaron. Intentaron. No puedo siquiera pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiera llegado a tiempo». La intensidad de su mirada, la emoción apenas contenida en su voz, provocaron un escalofrío muy diferente al miedo que había experimentado durante el ataque. «Nuestro acuerdo puede haber comenzado como un arreglo práctico, Ana Lucía, pero lo que siento por ti ahora no tiene nada de pragmático». La confesión quedó suspendida entre ellos, alterando fundamentalmente el equilibrio de su relación. El contrato matrimonial, con sus cláusulas cuidadosamente redactadas y sus límites claramente definidos, de repente parecía un documento perteneciente a otra vida, a otras personas que ya no existían. Esa noche, por primera vez desde su matrimonio, Ana Lucía no regresó a su habitación separada. La barrera física que habían mantenido durante meses, el símbolo más tangible de la naturaleza contractual de su unión, se disolvió con la naturalidad de algo que siempre había estado destinado a suceder. No hubo grandes declaraciones ni promesas elaboradas, solo el reconocimiento silencioso de que los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos merecían ser explorados sin las restricciones artificiales que ellos mismos habían impuesto. La mañana siguiente, despertando junto a Gabriel, observando su rostro relajado en el sueño, tan diferente de la máscara de control que presentaba al mundo, Ana Lucía reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta este punto. Lo que había comenzado como una transacción fría y calculada se había transformado, a través de pequeños momentos de vulnerabilidad compartida y protección mutua, en algo que ningún contrato podría definir o contener. El matrimonio que habían fingido, para el mundo exterior, había evolucionado, sin que ninguno de los dos lo planeara o lo anticipara completamente, en una relación más auténtica que cualquiera que hubieran experimentado antes. La revelación llegó de la manera más inesperada, durante una cena familiar en casa de los Montero. Carla, la hermana menor de Gabriel, había regresado recientemente de un viaje de estudios en el extranjero y mostraba entusiasmada las fotografías de sus aventuras. «¡Oh, casi lo olvido!», exclamó, repentinamente buscando algo en su teléfono. «Encontré esto entre las cosas viejas de mamá. ¿No es increíble?». La imagen que mostró dejó a Ana Lucía momentáneamente sin aliento. Una fotografía de ella misma, 10 años más joven, ejecutando un arabesque perfecto en un escenario iluminado tenuemente. «El Festival Cultural Universitario de 2015», continuó Carla, ajena al impacto que la imagen había causado. «Gabriel me arrastró a ese recital de ballet. Ahora entiendo por qué estaba tan insistente». Ana Lucía miró instintivamente hacia Gabriel, quien parecía inusualmente interesado en cortar meticulosamente su filete. «¿Conocías a Ana Lucía desde entonces?», preguntó doña Elena, su perspicacia habitual detectando inmediatamente que había algo más en esta historia. El silencio que siguió pareció extenderse eternamente antes de que Gabriel finalmente levantara la mirada, encontrándose con los ojos interrogantes de Ana Lucía. «Te vi bailar esa noche», admitió con una voz tan baja que ella apenas pudo escucharlo. «Estabas luminosa. Nunca había visto a alguien moverse con tanta gracia y determinación simultáneamente». La confesión
pronunciada con una vulnerabilidad que Gabriel rara vez mostraba, provocó un escalofrío que recorrió la espalda de Ana Lucía. Aquel recital había sido su última presentación antes de abandonar el ballet para concentrarse completamente en sus estudios de administración tras la muerte de sus padres. Era un recuerdo agridulce, el final de un sueño de infancia sacrificado en el altar de la practicidad. Pregunté tu nombre a uno de los organizadores, continuó Gabriel, ignorando las expresiones fascinadas de su madre y hermana. Cuando apareciste años después en la entrevista para el grupo Altamira, reconocí tu nombre inmediatamente, pero tú no me recordabas, así que nunca mencioné nuestro encuentro anterior. Las implicaciones de esta revelación acompañaron a Ana Lucía durante días, recontextualizando completamente su historia, incompartida. Lo que ella había considerado un acuerdo pragmático entre dos extraños era, desde la perspectiva de Gabriel, la culminación de una fascinación de años. Las atenciones que había interpretado como simple cortesía o cumplimiento del contrato adquirían ahora un significado completamente diferente. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías en un álbum que había mantenido guardado desde su mudanza al apartamento de Gabriel, encontró una imagen del programa de aquel recital. Tealtet. Reverso, con su propia letra, había anotado: «El último baile, quizás algún día vuelva a encontrar esa libertad». La coincidencia, o quizás el destino, de que Gabriel hubiera estado presente en ese momento pivotal de su vida, la dejó con una sensación de asombro que no podía expresar completamente con palabras. El calendario marcaba apenas 2 semanas para el cumpleaños de Gabriel, cuando Ana Lucía comenzó a planificar una celebración que reflejara la evolución de sus sentimientos. Quería crear algo significativo, una declaración tangible de que lo que había comenzado como un contrato se había transformado en algo profundamente real. Mientras investigaba opciones para un regalo especial, descubrió una coincidencia sorprendente. Compartían el mismo día de nacimiento, aunque ella nunca lo había mencionado porque su propio cumpleaños había perdido importancia tras la muerte de sus padres. Esta sincronicidad inesperada provocó reacciones divertidas entre sus compañeros de trabajo cuando, durante los preparativos para la tradicional celebración corporativa del cumpleaños del CEO, alguien notó que también era el cumpleaños de Ana Lucía. «¡Qué coincidencia tan romántica!», comentó una secretaria con expresión soñadora. «Compartir el cumpleaños con tu jefe». Si tan solo supieran, pensó Ana Lucía, que compartían mucho más que una fecha en el calendario. La preparación del regalo perfecto se convirtió en una misión secreta que ocupaba los momentos libres de Ana Lucía. Finalmente se decidió por algo que combinaba sentimentalismo y practicidad, una edición especial encuadernada en cuero de 100 años de soledad, el libro favorito de Gabriel, con una dedicatoria personal escrita en la primera página. Para acompañarlo, organizó una cena íntima en la terraza del apartamento, decorada con luces suaves que recordaban las estrellas bajo las cuales habían compartido tantas conversaciones significativas. El menú incluiría los platos favoritos de ambos, preparados por ella misma en 1960. Lugar del servicio de catering que normalmente contrataban para ocasiones especiales. Cada detalle estaba diseñado para comunicar un mensaje que aún no se atrevía a expresar completamente con palabras, que lo que sentía por él había trascendido cualquier acuerdo contractual, convirtiéndose en un amor genuino y profundo que la sorprendía tanto como probablemente lo sorprendería a él. La noche del cumpleaños compartido, Ana Lucía llegó temprano al apartamento para ultimar los preparativos. La terraza había sido transformada con guirnaldas de luces, velas flotantes en pequeños recipientes de cristal y una mesa elegantemente dispuesta para 2. El chef personal de Gabriel,
Contratado para ocasiones especiales, había preparado los platos principales siguiendo sus instrucciones, dejándolos listos para servir. Mientras daba los toques finales a la decoración, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Gabriel había llegado antes de lo esperado. Por un momento, Ana Lucía sintió una oleada de nerviosismo. ¿Sería demasiado? ¿Interpretaría correctamente sus intenciones? Respiró profundamente, recordándose que este hombre, que había comenzado como un socio en un acuerdo de conveniencia, se había convertido en alguien que conocía sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos, y que aún así la miraba cada mañana como si fuera un milagro encontrarla a su lado. Ana Lucía, la voz de Gabriel resonó desde el interior del apartamento. Ella se apresuró a encender las últimas velas antes de responder. En la terraza. Cuando Gabriel apareció en el umbral, su expresión transitó rápidamente de la sorpresa al entendimiento y finalmente a una emoción que Ana Lucía no pudo nombrar inmediatamente. «¡Feliz cumpleaños!», dijo ella suavemente, extendiendo hacia él el paquete cuidadosamente envuelto que contenía el libro. Gabriel permaneció inmóvil por un momento, observando la escena con una intensidad que la hizo contener la respiración. Luego, para su sorpresa, sonrió, con una calidez que transformó completamente su rostro, habitualmente serio. «Tú también cumples años hoy», respondió, sacando del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo. «Lo descubrí hace semanas, cuando revisaba tu expediente para la renovación del seguro médico. Me preguntaba por qué nunca lo habías mencionado». La cena transcurrió en una atmósfera de intimidad que iba más allá de la proximidad física. Conversaron sobre todo y nada, como habían aprendido a hacer durante sus meses juntos, pero con una nueva capa de honestidad que eliminaba las últimas barreras entre ellos. Gabriel le contó cómo había conservado el programa de aquel recital de ballet durante años, un talismán de un momento que había quedado grabado en su memoria. Ana Lucía confesó cómo gradualmente había comenzado a esperar con ansias sus conversaciones nocturnas, cómo su perspectiva sobre su matrimonio había cambiado imperceptiblemente día tras día, hasta que la línea entre el deber contractual y el deseo genuino se había desdibujado completamente. Cuando finalmente abrió la pequeña caja de terciopelo, encontró un delicado collar con un dije que representaba una bailarina en pleno arabesque, una referencia perfecta a aquel primer encuentro que ella ni siquiera recordaba, pero que había marcado el inicio de su historia compartida. «Necesito decirte algo», comenzó Ana Lucía cuando terminaron el postre, reuniendo valor para la confesión que había estado ensayando mentalmente. Durante días, la luz de las velas iluminaba suavemente sus facciones, creando un ambiente casi onírico que parecía apropiado para lo que estaba a punto de revelar. Cuando firmamos nuestro acuerdo, yo veía esto como una solución práctica a problemas mutuos, una transacción beneficiosa para ambos. Gabriel asintió, manteniendo sus ojos fijos en ella con una intensidad que en otro tiempo la habría intimidado, pero que ahora encontraba reconfortante. «Pero algo cambió», continuó ella, su voz adquiriendo firmeza a medida que avanzaba. «Tú cambiaste, o quizás fui yo quien cambió, o ambos». Hizo una pausa, buscando las palabras exactas para expresar la transformación que había experimentado. «Empecé a ver al hombre detrás del CEO, detrás del apellido Montero, el hombre que cocina pasta a medianoche, que recuerda exactamente cómo me gusta el café, que me defendió frente a mi familia sin pensarlo 2 veces». Las palabras fluían ahora con naturalidad, liberadas finalmente después de haber sido contenidas durante tanto tiempo. «Me enamoré de ti, Gabriel, no del acuerdo, no del contrato, sino de ti, y quería que lo supieras, independientemente de cómo afecte a nuestros términos originales». El silencio que siguió a su confesión pareció extenderse eternamente.
Gabriel la observaba con una expresión indescifrable, y por un momento terrible, Ana Lucía temió haber malinterpretado completamente la situación, haber confundido cortesía con afecto, protección con amor. Entonces, con un movimiento deliberado, Gabriel tomó sus manos entre las suyas. Cuando te propuse este acuerdo, comenzó con voz baja pero firme, te dije que era puramente práctico. Te mentí. La declaración la sorprendió tanto que casi retiró sus manos, pero él la sostuvo con gentil insistencia. Te había observado durante años, admirando tu inteligencia, tu determinación, tu integridad. El acuerdo matrimonial fue mi manera cobarde de tenerte en mi vida sin arriesgarme al rechazo. Una sonrisa autocrítica curvó sus labios. Soy excelente negociando fusiones corporativas, pero terriblemente torpe con los sentimientos. Pensé que con el tiempo quizás podrías llegar a sentir algo por mí. Nunca imaginé que funcionaría tan bien. La risa que escapó de los labios de Ana Lucía estaba teñida de incredulidad y alivio. Así que ambos hemos estado interpretando un papel mientras desarrollábamos sentimientos reales, resumió, maravillándose ante la ironía de la situación. Exactamente, confirmó Gabriel, su expresión más abierta y vulnerable de lo que ella jamás había visto. Pero ya no quiero seguir actuando. Quiero un matrimonio real contigo, Ana Lucía. No por conveniencia, no por apariencias, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. La declaración, pronunciada con la misma convicción con que normalmente cerraba acuerdos multimillonarios, provocó un nudo en la garganta de Ana Lucía. La formalidad de sus palabras, tan característica de él, contenía una emoción auténtica que ningún contrato podría capturar. Yo también quiero eso, respondió simplemente, porque a veces las verdades más profundas requieren las expresiones más sencillas. Fue durante el postre cuando Ana Lucía decidió compartir la última noticia que había estado guardando. Con manos ligeramente temblorosas, sacó un pequeño sobre del bolsillo de su vestido y lo deslizó sobre la mesa hacia Gabriel. Él lo miró con curiosidad antes de abrirlo cuidadosamente. Dentro había una imagen en blanco y negro, borrosa, pero inconfundible, una ecografía. Los ojos de Gabriel se abrieron con asombro, pasando de la imagen a Ana Lucía y nuevamente a la imagen. «Esto es...» comenzó, su voz inusualmente insegura. Ella asintió, una mezcla de nerviosismo y felicidad expandiéndose en su pecho. «Estoy embarazada, de 8 semanas. Lo confirmé ayer». Por primera vez desde que lo conocía, Ana Lucía vio a Gabriel Montero completamente sin palabras. El hombre que podía dominar cualquier sala de juntas con su presencia, que nunca dudaba al tomar decisiones que afectaban a cientos de empleados, parecía momentáneamente abrumado por esta noticia íntima y transformadora. Cuando finalmente habló, su voz contenía una emoción que nunca antes había revelado. «Un hijo», dijo, la palabra cargada de asombro y reverencia. «Nuestro hijo». La noticia del embarazo transformó su relación de maneras que ninguno había anticipado. Gabriel, siempre reservado con sus emociones, mostraba ahora una faceta completamente nueva. Despertaba temprano para preparar desayunos nutritivos, investigaba obsesivamente sobre desarrollo prenatal e incluso había comenzado a hablarle al apenas perceptible bulto en el vientre de Ana Lucía cada noche antes de dormir. Esta vulnerabilidad, esta disposición a mostrar abiertamente su emoción y preocupación, conmovía profundamente a Ana Lucía. Una tarde, mientras observaba a Gabriel reorganizar meticulosamente la habitación que sería el cuarto del bebé, midiendo el espacio para la cuna, que había encargado personalmente a un artesano, Ana Lucía sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la dejó sin aliento.
Este hombre, que había entrado en su vida a través de un contrato frío y calculado, se había convertido en el centro de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar para sí misma, uno lleno de amor, seguridad y familia. La revelación pública de su matrimonio en la empresa ocurrió finalmente durante la fiesta anual de fin de año del Grupo Altamira. Después de 1907, meses de especulación y rumores, Gabriel decidió que era momento de terminar con el secretismo. En un gesto que sorprendió a todos los presentes, incluida Ana Lucía, tomó el micrófono durante su discurso habitual y con una sonrisa que transformaba completamente su normalmente serio semblante, anunció: «Muchos de ustedes han estado preguntándose sobre la misteriosa señora Montero. Me complace finalmente presentarles oficialmente a mi esposa, Ana Lucía Vega de Montero, quien no solo es la coordinadora más eficiente que esta empresa ha tenido, sino también la mujer que ha transformado mi vida completamente». El silencio atónito que siguió a esta declaración rápidamente dio paso a aplausos entusiastas cuando Gabriel extendió su mano hacia Ana Lucía, invitándola a unirse a él en el escenario. Mientras avanzaba hacia él, consciente de las miradas sorprendidas de sus colegas, Ana Lucía no pudo evitar sonreír ante la ironía. El matrimonio que había comenzado como una elaborada actuación para el mundo exterior, finalmente se revelaba precisamente cuando se había convertido en lo más auténtico y verdadero que ambos habían experimentado jamás. Aquella noche, de regreso en su apartamento, ahora verdaderamente un hogar compartido, Ana Lucía y Gabriel contemplaban las luces de la ciudad desde la terraza que había sido testigo de tantas conversaciones significativas. ¿Te arrepientes?, preguntó ella, curiosa por conocer su perspectiva sobre el extraordinario viaje que habían emprendido juntos. Gabriel consideró la pregunta por un momento, su brazo rodeando protectoramente los hombros de Ana Lucía. ¿De nuestro peculiar comienzo? No, respondió finalmente. Cada paso, incluso los calculados y pragmáticos, nos trajo hasta aquí. Aquí, una palabra simple que contenía todo un universo de significado para ambos. Aquí, en este espacio compartido donde las máscaras habían caído y los contratos habían sido reemplazados por promesas más profundas y vinculantes. Aquí, donde un acuerdo de conveniencia se había transformado, contra todo pronóstico, en una historia de amor auténtico. Mientras el bebé se movía suavemente en el vientre de Ana Lucía, como afirmando su lugar en esta narrativa inesperada, ella apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel, sintiendo la solidez reconfortante de su presencia. «Yo tampoco me arrepiento», susurró, cerrando los ojos para saborear plenamente este momento de perfecta certeza. Cada paso nos trajo exactamente donde debíamos estar.